Hermanos, soy su servidor Antonio Castillo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. En la primera ocasión que se me ha permitido hacer llegar un mensaje a usted, me permito orar al Señor nuestro Dios pidiendo su dirección, sabiduría y consejo, para que las palabras e ideas que sean tomadas por mí sean un instrumento de su amor y sea glorificado su santo nombre, agradeciendo que su palabra nos edifica y que encuentre buena tierra en nuestras mentes y corazones para que dé el fruto que a Él agrade. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, como comenté, es la primera ocasión en la que dirijo un mensaje y que les compartiré que me ha sucedido algo similar a lo que le sucedió a un científico estadounidense de nombre George Washington Carver, así se llamaba, como George Washington. Lo adoptaron una familia de inmigrantes alemanes de apellido Carver y por eso es así su nombre, George Washington Carver, de quien se dice que tenía una fascinación natural que concedió Dios respecto de los cómo y los porqués de la vida, que le permitiera iniciar una búsqueda de conocimientos que duró toda su vida. Con fe humilde en etapa temprana de su carrera profesional, Carver pidió a Dios que se le revelaran los secretos del universo. En su humorístico estilo relata que Dios le dijo que los secretos del cosmos se encontraban más allá de su capacidad de comprensión. Pero, continuó Dios, le revelaría al joven científico los secretos del cacahuate. Y ese sentido del humor impulsaron a Carver a desarrollar investigaciones y productos derivados de este humilde tubérculo llamado el cacahuate. Es sorprendente todos los trabajos que hizo el hombre Washington Carver con ese tubérculo en sus descubrimientos y aportaciones a la ciencia. De igual manera, conversando con el Señor, en mi experiencia personal, yo le pedí: Señor, lléname de todo tu conocimiento y palabra para dirigir un mensaje a mis hermanos. Y entonces el Señor me señaló con los primeros versículos de Génesis: tienes para dirigir el mensaje. Más aún, habla de tu vida en pareja con tu esposa, compárteles cómo ha sido y yo te iré dando palabra. Hermano, me emocioné tanto y digo: gracias Dios, alabado sea tu santo nombre. Y es entonces que comprendemos cuán grande es Dios, como dice uno de sus himnos. Y como dice el Salmo 139, versículos 17 y 18, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es fascinante los pensamientos del Señor. En el presente tema, hermanos, que se llama Aprende a amar a tu esposa, nos apoyaremos en la cita de Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este hermoso versículo están contenidos 3 palabras o conceptos que utilizaremos para este mensaje: imagen, semejanza y señoré. Y tocaremos el primer tema con el primer concepto, imagen. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, cierre sus ojos y reciba ese aliento de vida que Dios nos da en cada respirar. Y aquí resaltamos la imagen de Dios en nosotros. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad,
la belleza y el orden, podemos tener una sensación de la grandeza de Dios. Y dice su palabra, y fue el hombre un ser viviente, creado por el único Dios viviente. Somos imagen del Dios viviente. Esto se confirma en la primera carta de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Sabemos que el postrer Adán se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta palabra, Dios lo confirma como promesa. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así pues, hermanos, al haber sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, somos imagen de Dios. Y Jesús es imagen de Dios, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mi esposa cree firmemente que yo soy el pastor de nuestra casa. Cree que soy quien debe demostrar la imagen del pastor en nuestra casa. Y sabemos que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Por lo tanto, hermano, esto se traduce en que debo dar imagen de Cristo en mi vida. Dice su palabra en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos la gran responsabilidad de motivar y de mostrar la imagen de Dios en nuestras familias, en nuestra esposa, en nuestros hijos. Ellos pueden buscar y afirmar su relación con el Señor si ven ese reflejo de imagen nuestra. Si ven más y más que escucharnos, nos pueden imitar. Y pueden imitar a Dios en nuestra vida diaria. Pero podemos preguntarnos, ¿qué tipo de Dios estoy mostrando a mi esposa y a mis hijos? Tocaré el otro concepto, semejanza. Hermanos, ¿cómo nos hacemos semejantes a nuestro Dios? Dios es todopoderoso, yo no. Dios es omnipresente, yo no. Dios es omnisciente, yo no. Hay muchos atributos de Dios en los que no soy semejante a Él, pero si decimos Dios es misericordioso, yo soy misericordioso. Dice su palabra en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Otro concepto, Dios es santo, yo soy santo. Dice su palabra en la primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así pues, hermanos, entonces resaltemos la palabra forma. Dice la palabra de Dios nuevamente en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivificante. La palabra formar, utilizada en las Escrituras, tiene un significado similar al que utilizamos en nuestros días, y básicamente se compara al de vaciar o moldear. En el caso de cuando vertimos la gelatina, por ejemplo, en un molde, y ésta adquiere esa figura o forma, así pues fuimos creados de forma terrenal y transformados o moldeados de forma espiritual. Este sentido se manifiesta en el mensaje que expresa el apóstol Pablo a los romanos en el libro de Romanos 6:17, que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Como diciendo, obedecimos la forma en la que fuimos vertidos en el molde. Así pareciera ser que el apóstol Pablo lo dice.
refiriéndose nuevamente a la forma que adquirimos al haber sido entregados a esta doctrina. Y hermano, ya tenemos la forma, ahora debemos actuar y dar testimonio conforme a esta semejanza. Seamos imitadores de Dios, como nos pide nuestro Maestro, nuestra cabeza, que es el Señor Jesús, y así aseguremos dar buenos frutos a nuestra esposa e hijos. La tercera palabra contenida en el versículo, señoré. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermano, cuando yo leí y comprendí el vasto amor con el que nos creó Dios, me emocioné tanto de pensar y entender que si permanecemos en sus preceptos, podemos hacer nuestra esta palabra y creer que fue Dios quien trajo a nuestra vida a nuestra esposa. Y Dios nunca se equivoca. Dios nos trajo a la mujer para que juntos señoremos. ¿Y cómo vamos a señorear en estos días? ¿Y qué vamos a señorear? Por primero de cuentas, nosotros como varones y pastores de nuestra casa, señoreamos al pastorear a nuestra esposa e hijos, y ella es esa hermosa ayuda idónea en ese señorear. ¿Cómo señoreo a mi esposa? Siguiendo la guía anterior, a imagen y semejanza de Dios, siendo imitadores del Señor. Y voy a tomar aquí un ejemplo de una experiencia lamentable que seguramente todos o la mayoría pudo haber visto en las redes sociales, sucedida a un hombre de Brasil, que en estos días, como todos los mensajes se graban, de manera previa a transmitirlo, profirió con maltrato de palabras a su esposa y ya se transmitía en vivo esta grabación. Así pues que quedó constancia de este hombre. No estaba imitando al Señor, por el contrario, estaba dando un mal testimonio a su propia esposa. Independientemente de que el mundo lo observamos o no en las redes sociales, hermano, sé que la palabra dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero este tipo de experiencias nos deben de alertar en nuestro comportamiento y principalmente para con nuestras esposas. No podemos menospreciar el señorío maltratando y denostando a nuestra ayuda idónea. Así pues, hermanos, resumiendo estos tres conceptos, yo le exhorto a que aprendamos a amar a nuestras esposas siguiendo esta guía. Seamos imagen conforme a su semejanza y señoremos. Pero, ¿qué vamos a señorear? Vamos a señorear el establecimiento del reino de Dios. ¿A quién vamos a señorear? El Señor nuestro Dios nos dio dominio sobre la creación para señorear, pero el principal señorío que debemos establecer es el de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 145, versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Aquí encontramos respuesta y guía para señorear el reino de Dios. ¿En quién? En las generaciones, que son mi esposa y mis hijos. Hermano varón, principalmente todo esto que hemos escuchado y leído en la palabra de Dios no solo debe de hacernos sentir bonito en el pecho y ser palabras bonitas, sino que debemos de traducir lo que corresponde en nuestra vida diaria. ¿Cómo aprender a amar a nuestras esposas? Yo me permito darle los siguientes 3 consejos. Número 1. ¿Cómo aprender a amar a nuestra esposa? Número 1. Siéntase amado por Dios e imite ese amor por su esposa. Nada más reprobable que un trato hostil y fuera de lugar con malas palabras
y malos modos a nuestra esposa. Eso no es del reino de Dios. Diría un hermano cristiano, eso no le gusta al Señor. Recuerde que el Señor nos pedirá cuentas por la manera en la que señoreamos a nuestra esposa, que es su hija. Número 2. Confíe y sacúdase el temor. Las necesidades primordiales de la vida, como el alimento y el vestido, están aseguradas. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aprender a amar a nuestra esposa? Otórguele confianza y disipe los temores. Que cada día que vivamos a nuestras esposas les llena de satisfacción saberse protegidas por un varón que no teme a las dificultades, porque confía en el Señor nuestro Dios. Apóyese en el conocimiento de Dios y Él le proveerá de lo principal, pero no caigan en el engaño de las doctrinas de prosperidad. Dice su palabra en el Salmo 119:80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Tenga la confianza y la garantía que el Señor no le permitirá ser avergonzado. Número 3. Trabaje con gozo en el Señor. De las cualidades que espera una mujer y de la que debemos de animar a tener y disfrutar, el trabajo con gozo y en la paz que el Señor nos otorga. Si nosotros como proveedores de nuestra casa hacemos nuestro trabajo como para el Señor, con seguridad que obtendremos bendición en lo que hagamos y a lo que nos dediquemos. Finalmente, hermano, le exhorto a que sigamos creciendo en la fe, en la oración y en el conocimiento del Señor. Y le propongo hacer suya esta palabra que el apóstol Pablo dejó en Efesios 1:17, donde él oraba y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nuestra mayor petición sea conocerle y que encontremos satisfacción al lograr el cumplimiento de su palabra. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se imagina, hermano, agradar al Señor en todo? Yo confío plenamente en el Señor y me satisface que esta vida se puede cumplir lo que dice su palabra en Proverbios 21:1. Dice así la palabra del Señor: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Se imagina cuánto agrado tendrá el Señor en que sabemos amar a su hija, que nos ha dado como esposa? ¿Se imaginan la felicidad que genera el corazón de su esposa cuando la trata con el amor y la guía de Dios? Eso es garantía de cumplimiento, hermano. Si aprendemos a amar a nuestra esposa con la guía del Señor. Yo deseo que este mensaje sea de bendición. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén.